Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy tenemos con nosotros al coordinador general de la campaña del candidato José Antonio Meade, Aurelio Nuño, quien fuera secretario de Educación, tiene una larga trayectoria en el sector público. Aurelio, bienvenido de regreso al canal y de regreso a la tierra, a las campañas. Muchas gracias, Carlos. Federico, un gusto Aurelio, estar con ustedes. Lo mismo. A ver, Aurelio, hoy tu evaluación de cómo se encuentra el proceso electoral. ¿Dónde están? ¿Qué esperan de trayectoria? Tenemos un debate en prácticamente 15 días. Iniciando. Este es un proceso que apenas está comenzando. Tuvimos una precampaña, pero la lógica de las precampañas era más interna, era platicar y poder escuchar y dialogar con los militantes de los partidos, en este caso que postulan a José Antonio Meade, del PRI, del Partido Verde y de Nueva Alianza. Después un periodo extraño con la legislación que tenemos de esta intercampaña en donde siguen las actividades, te concentras en planear la campaña, pero no estás plenamente en ella. Ahorita estamos en el inicio, estamos en el arranque, apenas llevamos una semana de una campaña muy intensa. Viene el primer debate, que efectivamente será en 15 días, y en ese momento estamos arrancando en 13 semanas, quedan 12, pues que van a ser fundamentales para el país. El ciudadano común debe estar muy confundido porque son campañas largas y a la vez son campañas cortas. Es decir, cuando tú dices estamos arrancando, dices pues sí están arrancando, pero en realidad llevan en el escenario ya varios meses. Y yo te preguntaría, ¿quedan estas 12 semanas? ¿Son suficientes para remontar una diferencia de 20 puntos porcentuales? Mira, por supuesto, las campañas inician y lo que no solamente en México, sino en todo el mundo, los referentes, es que justo para eso son las campañas. Las campañas son un periodo en donde el país pone particular atención en ver quién va a conducir los destinos de la nación en los próximos 6 años. Y es un periodo en el que se contrastan ideas, se contrastan caracteres, se contrastan formas de ser, visiones de país, de nación, reacciones, historia personal, y se vuelven de una gran intensidad. Y esa es, en muchos aspectos, la magia de un sistema democrático, que las ideas y los planteamientos se ponen a discusión, las personalidades se ponen a discusión, conforme van avanzando las campañas, cada vez van teniendo mayor atención. Al inicio, aunque para muchos puede ser ya que llevamos mucho tiempo, pero todavía, como es normal, todo el mundo está en sus actividades, está en otros temas, y conforme van avanzando, se va poniendo más atención. Esto es una realidad aquí y en todo el mundo, y pues justamente ese es el objetivo. Y en ese aspecto, pues nosotros estamos con la convicción de salir a cada rincón del país a escuchar y a convencer. Ahora, es una propuesta, la de José Antonio Meade, que tiene como dos caras. Por un lado, el funcionario competente, con una historia personal pues muy clara, que ha tenido un enorme éxito en sus responsabilidades administrativas, y por el otro lado tienes un partido pues que trae un desprestigio monumental. Si tú preguntas en casi todas las encuestas por qué partido nunca votaría, el que tiene en general los más altos es el PRI. E incluso vimos la encuesta de ayer del Universal, pues parecería que parte de esos negativos se le han ido al candidato de esa coalición. El candidato que con más negativos, ¿por qué candidato nunca votaría? De acuerdo a esta encuesta de Verumen, publicada ayer por el Universal, es José Antonio Meade. ¿Cómo esperan ustedes jugar con esta tensión? Pero que es también el partido, refiriéndose al PRI, que tiene, dijéramos, la plataforma o el voto duro más grande. ¿Cómo estimas, de qué tamaño estimas el voto? Pues depende, pero dijéramos, tú lo puedes ver en cualquier encuesta, más allá del número, que eso varía mucho. Otra realidad que estamos viendo en esta campaña, se vio desde hace 6 años y se ha visto en general en todo el mundo, es que la variación entre encuestas es gigante. Y que muchas veces, no siempre, pero muchas veces el resultado de las encuestas no necesariamente es el que resulta en las urnas. Entonces, más allá de eso, ¿qué sí es una constante en las encuestas? Pues que si bien efectivamente existe parte de ese rechazo del que tú hablas, también el PRI tiene la plataforma de apoyo más grande
del resto de los partidos como identidad partidaria. Lo cual también es un punto de fortaleza, y yo creo que parte aquí de la combinación que es muy poderosa de José Antonio Meade y de la coalición que lo está postulando, es que tienes, en primer lugar, prácticamente al primer candidato que no pertenece formalmente a ningún partido. Esto se pudo gracias a un proceso de apertura dentro del PRI y de evolución dentro del partido que ahorita podemos platicar. Y él se ha convertido en un puente entre la vida partidaria, lo que conforma o quienes conformamos el PRI, y gente que quiere participar en política, que se identifica con él, que se identifica con su proyecto, pero que no pertenece a ningún partido o que no simpatiza con el partido por diversos motivos, pero sí con la persona y con el proyecto, y se ha podido amalgamar ese puente, ¿no? Ahora, es cierto que el PRI como militancia es el que tiene mayores números, pero como intención de voto hoy el partido que encabeza todas las encuestas, yo no conozco ninguna que no, se llama Morena, que parecería ser la transformación más grande que hemos tenido en el sistema de partidos mexicano, que había sido, pues, digamos, en un momento dominado por el PRI, luego PRI, PAN, PRD, en una suerte de triada, pero el PRI en general como partido arriba. Y hoy no, hoy vemos un partido que no existía hace 6 años encabezando las intenciones de voto, y vemos también a un Andrés Manuel López Obrador con una penetración geográfica, una distribución del voto geográfica que no tenía hace 6 o 12 años. No, la pregunta de Federico, empiezan sí las campañas apenas, pero si ¿no crees que ya trae una ventaja muy fuerte López? O por ponerlo de otra forma, ¿cuál es la forma de enfrentar esa enorme diferencia que hoy, de acuerdo a las encuestas, traen con López Obrador? Contrastando, pues justamente para ¿Cuáles eso, son esos temas de contraste? Como decíamos, bueno, muchos. Desde la visión general de país, José Antonio Meade lo que ofrece es un país y una forma de hacer política en donde se logren acuerdos. Una visión de país en donde, si bien dentro de la pluralidad que se tiene que respetar, hay cosas que permitan llevar a México y hacer una política de unión y sin rencores. López Obrador es la política sistemática de la división y del rencor. Una forma de hacer política democrática como la de José Antonio Meade y una totalmente autoritaria como la de López Obrador. López Obrador no tolera la crítica, López Obrador es de decisiones verticales, López Obrador no es un hombre de acuerdos ni de coaliciones, López Obrador tiene una visión en ese aspecto muy antigua. En el proyecto económico, el de José Antonio Meade es de certidumbre, de estabilidad, de una visión abierta al mundo, moderna, sofisticada. La de López Obrador, cuando mucho, llega una versión antigua de puras ocurrencias, de una economía que tiene reflejos en contra de la apertura, de una economía que lo que busca es más estatismo, no necesariamente cumpliendo con temas centrales como el Estado de Derecho, que se opone a proyectos de desarrollo de una manera increíble, como el caso del aeropuerto, que se opone a proyectos de desarrollo social, como la reforma educativa. Pues me parece que son puntos de contraste muy grandes. Yo lo he dicho muchas veces, hay elecciones, con esto concluyo, en donde lo que hay en disputa son diversas políticas públicas distintas de cómo hacer X en educación o cómo hacer Y en política social o en política económica. Esta es una elección que va más allá de las políticas públicas, es una elección que pone en disputa dos formas de ver al país, que pone en disputa dos modelos de país, dos formas de cómo nos vamos a organizar en lo político, en lo económico y en lo social, y cómo nos vamos a presentar al mundo. Por eso esta es una elección tan importante. Queda claro que contrastar a José Antonio Meade con Andrés Manuel López Obrador es relativamente sencillo, porque son, como dices, visiones del mundo, del país totalmente diferenciadas. Pero si te preguntara yo lo mismo con Anaya, ¿qué me dirías? Porque en esta misma silla estuvo hace unos meses Enrique Ochoa y nos dijo, Anaya no es problema. Pero siguiendo el razonamiento de Carlos, pues sigue en muchas encuestas en segundo lugar. ¿Qué dirías de los contrastes? No, también hay una gran diferencia. Y la diferencia es que Ricardo Anaya no tiene proyecto. O sea, ni a proyecto llega. El problema de Ricardo Anaya es que el frente pues es un frente de contradicciones. Les pongo algunos ejemplos básicos que a mí me parece que ni siquiera los deja salir a la cancha, los deja en fuerzas básicas. ¿Qué opina el frente? ¿No? Que es pues, la coalición política que está postulando a Ricardo Anaya sobre la reforma energética. Pues depende. Si le preguntas al PRD, están en contra. Si le preguntas al PAN, están a favor.
¿Qué opina Ricardo Anaya? Depende de dónde esté. Por ejemplo, cuando Ricardo Anaya va a Oaxaca, dice que va a revisar la reforma educativa porque ha sido injusta con los maestros. Pero cuando está con organizaciones de la sociedad civil, dice que la reforma educativa es una maravilla y hay que profundizarla. Esa contradicción es permanente en temas esenciales para el país, en la coalición y por lo tanto también en los posicionamientos de Ricardo Anaya. No tiene un solo posicionamiento de temas centrales, de adeveras del país claros. Yo creo que tiene esa, no es competencia. Tiene esa tensión sin duda, pero el PAN, del que él fue presidente y fue un legislador importante durante las reformas estructurales del presidente Peña, estuvo claramente a favor de todas estas. Es decir, a lo que voy es... Pero no el PRD, no, que es parte de su coalición. Estoy de acuerdo coalición. Que haya esa tensión y la comparto. Que no es menor. No es menor. Pero está el tema que también creo que señalaba Federico. Él en lo personal, las cosas que parecería defender son mucho más parecidas a las que defiende José Antonio Meade que las que defiende el observador, con una diferencia, que es donde yo creo que en este juego de triángulos se están tratando de posicionar los tres. O sea, para el observador la campaña es nosotros contra el PRIAN. La gran ventaja para él es que el PRIAN va dividido y por eso pues, ese 60% de gente que dice no votará por López, pues le puede dar a López el triunfo con el puro 40%. Desde el punto de vista del PRI, lo has definido muy bien, o de la coalición que conforma José Antonio Meade, pero desde el punto de vista de Anaya y de su frente, lo que te dirían es, sí, nosotros pensamos como ellos en las reformas, pero nosotros estamos en contra de la corrupción y la reproducción de privilegios del sistema, que es donde, si uno mide al PRI, pues más se asocia la corrupción con el PRI. Pero nosotros también. A ver, nosotros estamos firmemente en contra de la corrupción, de los privilegios, de una manera categórica y contundente. Pero viene de ser el gobierno, y eso cambia todo. Está bien, pero de cualquier manera, esa es una agenda de la cual estamos... o sea, es una agenda que no es de ellos, es una agenda del país. Pero hay una contradicción como la que tú señalabas del frente, de decir estoy en contra de toda la corrupción que pasó en la sexenio donde yo fui secretario. No, pero a ver, es que el problema de verlo así es muy simplista. México tiene un problema de corrupción, sin duda, es uno de los grandes retos que tenemos también. Es un problema exclusivo de un partido, de un gobierno, mentira. El problema de la corrupción está en todos los rincones del país, desafortunadamente. Está en la vida pública, pero también está en la vida privada. Está en un partido, pero también está en otro. Está en el gobierno federal, está en el gobierno estatal, está en los gobiernos municipales, está en las empresas privadas. Es un reto que tenemos como país al cual le tenemos que hacer frente y en el cual se ha iniciado. Hoy tenemos un nuevo marco institucional que es mucho mejor al que teníamos antes pero con no el sistema. Completado. Está bien, pero estamos en ese proceso. Y no solamente estamos a favor, estamos absolutamente convencidos de que hay que combatirlo y estar echados para adelante. Entonces, ese no puede ser un punto de diferenciación, no es un punto de diferenciación. En eso estamos de acuerdo. ¿En dónde sí hay un punto de diferenciación? Bueno, con López Obrador es evidente. Creo que es ahí donde tienes a los dos proyectos de nación más claros. Él está en contra de la reforma educativa, nosotros a favor. Él está en contra del aeropuerto, nosotros a favor. Él está en contra de la reforma energética, nosotros a favor. Nosotros estamos a favor de la estabilidad económica, él no. Nosotros estamos a favor de una visión de libre mercado, él no. Nosotros estamos a favor de grandes obras de infraestructura y de conectarnos con el mundo, él no. En el caso de Ricardo Anaya, no sabemos, porque no tiene una postura definida en ninguno de estos temas que son cruciales para el país. Como si las cosas no fueran suficientemente complejas, ahora estamos viviendo una campaña, no solo en México, yo diría en el mundo, una campaña en donde las fake news, noticias falsas, las redes sociales, etcétera, están jugando un papel determinante. Es increíble, uno platica con personas que supone uno informadas, y de pronto le dicen, es que la crisis económica del país. ¿Cuál crisis económica? No, resulta que el desempleo está en niveles históricos, se han creado varios millones, 3,5 millones de empleos, el crecimiento sea como sea, hay crecimiento en el país, por arriba de la región, pero hay una desinformación brutal. ¿Qué están ustedes haciendo para centrar un poco el debate? Pues mira, haciendo un gran esfuerzo, porque efectivamente la velocidad, y eso es algo que ha venido... Ya había pasado en la elección pasada, pero la forma en cómo se ha multiplicado a través de las diversas tecnologías el flujo de información y por lo tanto la capacidad de que exista esto, con mala intención o no,
pero distorsiones de la realidad y lo complejo que es poder centrar tu mensaje dentro de esta cacofonía de diversos puntos de vista y de información, pues es un gran reto aquí y en todo el mundo, ¿eh? Sí. Y es parte de lo que hoy vivimos, ¿no? Pero las campañas, Aurelio, son también una oportunidad para mostrar dónde está la información, dónde están los contratos, cuáles son los puntos nodales del proceso que viene ahora, donde tú esperarías que tu candidato pudiera mostrar todo eso que nos dijiste, incluido que la economía está creciendo, como explicaba Federico. Pues mira, los contrastes desde los más grandes sobre el modelo de país, sobre esta visión de política, de cómo caminar unidos y sin rencor y en democracia frente a un proyecto de división y de rencor. Los temas que tienen que ver con la vida cotidiana de todos los mexicanos, cómo mejorar su economía, cómo van a ganar más, cómo van a tener acceso a una mejor educación, cuál es el futuro que les espera, la seguridad, que es un tema fundamental, es uno de los grandes retos que tiene también el país. Me parece que en estos temas es donde va a estar la esencia de lo que la gente quiere saber, hacia dónde va a caminar el rumbo del país y por lo tanto el de sus oportunidades, el de su futuro y el de su familia. Pues muy bien, regresamos en un momento con Aurelio Nuño, coordinador general de la campaña José Antonio Meade. Quédese con nosotros aquí en Primer Círculo. Aurelio, una pregunta muy concreta. ¿Qué sorpresas se han llevado en el campo? Porque una cosa es estar sentado en el escritorio y otra cosa es estar saliendo a percibir, a pensar, como diría un amuno, con una parte del cuerpo que no es el cerebro. Y tú estás saliendo seguido. ¿Cómo has sentido al país? Pues mira, obviamente con los grandes retos que tenemos, pero también, déjame decirte, Federico, y a lo mejor un poco ahorita que hablábamos de esto, de las fake news y de los temas que muchas veces se señalan permanentemente, que hay mucho optimismo. En muchas zonas del país hay un gran optimismo de que si bien tenemos muchos retos, de que el país está caminando bien, de que podemos ir mejor, pero que vamos por la ruta correcta, de que el esfuerzo individual, el que cada uno de los mexicanos hace, logra llegar a buen puerto, que si tienen una educación de calidad pueden tener un mejor empleo y pueden tener iniciativa, que cuando se les abren las puertas logran llegar muy lejos. Entonces me parece que si bien hay grandes retos para el país, sin duda hay malestar, sin duda hay enojo, también en el país hay un gran optimismo y hay una gran conciencia de que somos una gran nación. Ahora, las campañas son una oportunidad desagradable para prometer lo que no puedes cumplir. Y una de las complejidades, yo creo... Depende de quién seas. No, déjame acabar. Una de las complejidades también de la campaña que están enfrentando, creo yo, es que Anaya y López Obrador están peleando por a ver quién hace la mayor rebaja de impuestos en materia de IVA. López Obrador está peleando por ver cuántas becas para adultos, para estudiantes, para madres solteras, etcétera. Anaya trae su ingreso universal. Es decir, se hacen los números, no dan. No dan. No. Y para el candidato que viene a ser secretario de Hacienda es un poco complicado porque no ha hecho ninguna de esas promesas. Pero a la gente le gusta que les regalen cosas. En las campañas en general eso es una buena estrategia. Ya luego ves cómo la pagas. ¿Cómo enfrentar esto? No, yo te diría que la gente también cada vez es más consciente de que obviamente necesita mayores oportunidades, mejores espacios, pero de que hay cosas que no se pueden cumplir y que la están engañando. Y creo que tú acabas de poner un punto. Hace rato me decían qué diferencia hay entre José Antonio Meade, la campaña de José Antonio Meade y la de Ricardo Anaya. Ya les dije, hay muchas. Yo creo que ellos ni a propuesta llegan. Pero las pocas propuestas que han podido articular están más cerca de López Obrador que de nosotros. Usted tiene una que a mí me parece rarísima, esto de te voy a dar la necesidad que requieras. O sea, yo le llamaría el corporativismo individualizado. Pues mira, no, esa es una manera acá muy académica de verla y equivocada. Déjame decirte, Carlos, es algo muy poderoso, que es una revolución en muchos aspectos de política social, pero a la misma vez muy sencillo. Y tiene que ver con la posibilidad que hoy te dan las tecnologías que antes no tenías. Y tiene que ver con poder, déjame plantearlo así, conocer a detalle la demanda concreta de un conjunto de programas y de políticas sociales que tiene el gobierno, o que puede dar el gobierno de manera responsable, pero que es muy fácil hoy por hoy detectar cuál es esa prioridad que necesitan. El gobierno tiene programas de becas, el gobierno tiene apoyos de créditos para vivienda, para negocios, apoyo para adultos mayores, apoyos médicos, etcétera.
pero no necesariamente todo el mundo necesita lo mismo o no necesita lo mismo en este momento de su vida. Y un problema que hemos detectado es que al haber los programas, mucha gente no se entera. Dos, la manera de acceder a ellos es muy complicada. Y lo que aquí estamos haciendo es cambiar la manera de preguntarle a la gente y decirle, ¿tú qué necesitas ahorita en este momento de tu vida? Una beca, aquí está, puedes acceder a ella de esta manera. Un crédito, porque eso es lo que hoy es tu prioridad, porque te acabas de casar y que requieres un crédito hipotecario, aquí está y este es el camino. O un crédito para un negocio, aquí está y este es el camino. Es una manera distinta de plantear la política social. Tendremos que invitarte a discutir solo esto, porque yo no lo entiendo, cómo mides, yo quiero 4 cosas, tú quieres una, cuánto te toca, cuánto cuesta. Se vuelve una política que no existe hasta donde yo sé en ningún lugar del mundo. En ese aspecto es revolucionario. Yo creo que lo que el gobierno debe dar es derechos para todos, un verdadero derecho a la salud, un verdadero derecho a la educación, pero el tiempo se nos ha ido, Aurelio, así que... Para la que me vuelvan a invitar, este es un mecanismo que permite acceder a esos derechos precisamente. O sea, llegando a la parte específica del derecho que el ciudadano necesita. Sí, porque no todos los derechos los necesitas ejercer en algún momento de tu vida. Tienes derecho a la educación, pero no lo ejerces todo el tiempo. Tienes derecho a la salud, pero no lo ejerces todo el tiempo. Te enfermas. Exactamente. Pero puedes tener cuando te enfermas. Hoy estamos en un país donde no funciona. Y la manera de canalizarlo, de acuerdo a esa necesidad, es importante. Perdón. Aurelio, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Mil gracias, de verdad. A ti, Federico, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos el martes a la misma hora. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Buenas noches.